Así que vamos a dar parte a las preguntas de nuestros hermanos que el día de hoy mandan con mucho cariño y con mucho cariño les respondemos. Primera pregunta, por favor, y para eso vamos a invitar a nuestra amada hermana Reinita, ¿no? El cual siempre está también lista, trabajando y cada día, hermano, dando lo mejor en beneficio también, no solamente por amor a Dios, sino también en beneficio del pueblo de Dios. Nuestra hermana Reinita, por favor, primera pregunta. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos, hermanos, la primera pregunta. Y esta primera pregunta la hace nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Y ella pregunta de la siguiente manera. Mi amado pastor, pregunta ella, ¿en qué parte de la historia bíblica se habla de los tipos de razas de los seres humanos? ¿O cómo fue esa mezcla de razas? ¿No? Salimos entonces. Entonces esta pregunta realmente es muy, digamos, es muy difícil de responder. Primeramente porque no hay un texto que explique esto. Entonces, sí podemos un poquito escarbar por aquí, escarbar por allá, de tal manera que podamos un poquito postular algunas ideas, ¿no? Tener algunas tesis, ¿no es cierto?, acerca de, digamos, lo que pudo haber pasado. Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Entonces, en la Biblia, vamos a irnos por favor al Génesis. En la Biblia nosotros podemos ver que alguna explicación más o menos se puede dar, ¿no es cierto?, en el Génesis capítulo 9. Muy bien, vámonos para allá. Génesis capítulo 9 es cuando, digamos, es cuando los hijos de Noé, ¿no? ¿Se acuerda el arca de Noé? Bueno, Noé se salvó, ¿no? Noé con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 mujeres, ¿no? Total 8. 3 más 3, 6, más 2, 8. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, como usted sabe, a ver, vamos a verlo por aquí, acá está. Muy bien, como usted sabe, hermano, todo el mundo, según la Biblia, fue inundado en un diluvio, el cual la ciencia, los científicos en toda parte del mundo, la ciencia, la arqueología, encuentra, digamos, encuentra señales de que hubo un diluvio, ¿no? Entonces, en todo el mundo. Ahora bien, cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, todo el mundo pereció por su desobediencia al ignorar la palabra de Dios de la boca de Noé, y solamente se salvó Noé con su esposa, sus 3 hijos, más sus 3 esposas. Acá lo dice la Biblia. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, fueron Cam y Jafet, ¿no? Entonces, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, ¿no? Entonces, de estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra, ¿no? Entonces, aquí podemos notar algo. Podemos notar, por ejemplo, que de por sí Noé con su esposa, de repente tenían algún tipo de parecer en el color de piel o raza. Y los 3 hijos de Noé, de repente también tenían algún tipo de parecer porque eran hijos de Noé y su esposa. Pero ¿qué hay de las 3 esposas de los hijos? Entonces, esas diferencias, ¿no es cierto?, las 3 esposas que venían de diferentes padres, ¿no? Una esposa, por ejemplo, la esposa de Sem vino de diferentes padres, ¿no? Con diferentes rasgos. La esposa de Cam vino también de diferentes padres con diferentes rasgos. La esposa de Jafet también vino de diferentes padres con diferentes rasgos. Entonces, eso también, ¿no es cierto?, da una explicación de
digamos, de algunos rasgos y diferencias que hay entre la raza humana, ¿no? Especialmente en el color de la piel, ¿no? En algunos rasgos que tienen algunos y otros en todo el mundo. Am, pero también podemos notar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la Biblia deja notar, ¿no es cierto?, que algunos rasgos, cuando hubo esa separación, digamos, cuando Dios causó, digamos, la torre de Babel, ¿no? Y causó esa separación. Cada uno tomó su lugar según el lenguaje que Dios confundió. Podemos ver también que la Biblia deja notar que según la geografía donde ellos vivieron, ¿no es cierto?, el color de piel cambió para adecuarse a la geografía donde vivieron, ¿no? Dando a notar que si algunos fueron, por ejemplo, a un lugar, ¿no es cierto?, donde había mucho sol, ¿no es cierto?, entonces la piel de esas personas se hizo morena, se hizo café, se hizo marroncita, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, ¿no? En esta parte. De repente otros se fueron a otros lugares, ¿no? Donde el sol no es abrasador ni constante, y entonces la piel no necesitó, ¿no es cierto?, ponerse tan café o morena, digamos, para resistir ese calor, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, vamos a ver aquí los descendientes de los hijos de Noé. Quiero que esté atento, hermano, porque estoy tratando de responder. Voy a responder de varias formas y si no estás atento, no vas a aprender. Y podemos ver, por ejemplo, por aquí, a ver, recuerde que cuando hablamos de los hijos de Noé, dice, los hijos de Noé fueron Sem, fueron Cam y Jafet. Y vamos a ver ahora aquí a los hijos de Cam. Los hijos de Cam. Y dice que los hijos de Cam fueron Cus. Y cuando hablamos de Cus, entonces podemos saber nosotros por la historia bíblica que de ahí vienen los cusitas. ¿Se acuerdan la mujer cusita de la cual Moisés se enamoró? Y cuando hablamos de la mujer cusita, hablamos de una mujer morena, hablamos de la raza negra, hablamos, hermano, de personas que se instalaron geográficamente en lugares como el África, donde el sol es abrasador, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver de que una raza, ¿no es cierto?, por la geografía, una raza como los morenos, por ejemplo, vinieron de Cam, ¿no es cierto?, de Cam. Y luego así podríamos también hablar también de Sem, ¿no es cierto?, y también de Jafet. Pero aquí, por ejemplo, ya podemos ir un poco investigando y viendo. Es por eso que hay un versículo en el libro de Cantares, a ver si lo logramos encontrar. Está en el capítulo 1, pero a ver si lo logramos encontrar por aquí, por aquí. Aquí está. Aquí está. Ya, sí, acá está. Muy bien. Mira lo que dice en Cantares, capítulo 1, versos 5 y verso 6. Dice, por ejemplo, morena soy, dice, morena, ¿no? Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Habla que era morena, pero luego explica por qué. Dice, no reparéis en que soy morena, ¿no? No se estén angustiando, ni reparen porque me ven de repente morena, dice, porque el sol me miró. Interesante, ¿no? Porque el sol me miró. Y la ciencia también explica esto, ¿no? Explica, por ejemplo, de que, digamos, tiene un nombre eso, ¿no? Tiene un nombre en lo que son la piel, que a veces la piel, ¿no es cierto?, se adecúa según a la geografía, según al clima del lugar geográfico donde vive, ¿no es cierto? Entonces, si es un lugar donde hay mucho sol, ¿no es cierto?, entonces la piel, ¿no es cierto?, se pone media café, media morena, porque eso ayuda, ¿no
¿no es cierto? Creo que es la pigmentación, ¿no? La pigmentación de la piel. Eso ayuda, esa pigmentación de la piel ayuda a resistir, ¿no es cierto? Digamos, ese fulgor del sol, ¿no? A diferencia de otros lugares donde es puro invierno, puro frío y no es tanto el sol abrasador, ¿no? Y la piel no necesita eso. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver esto. Entonces, la explicación que podemos dar es de que todas las razas vinieron, digamos, de los tres hijos de Noé, ¿no? Ahora, los tres hijos de Noé se parecían a Noé, a papá y a mamá, la esposa de Noé, indudablemente. Pero las esposas tenían otros rasgos. Por ejemplo, la esposa de Sem tenía otros rasgos de sus padres y su familia. Entonces, esa mezcolanza es lo que convengamos que luego se multiplicó en el mundo, ¿no? Muy aparte de los lugares geográficos, como en este caso de los morenos, ¿no? Ahora, otros postulados también, ¿no? Que se habla, por ejemplo, que en Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y a Eva, en Adán y Eva ya estaba esa genética, ¿no es cierto? Esa genética que hoy se ve, ¿no es cierto? Tanto, por ejemplo, del blanco como del negro, el café, el pelirrojo, eso estaba en Adán y Eva. Así como cuando la Biblia dice de que Dios creó las semillas, ¿no? El fruto, ¿no? Y para que dé diferentes frutos según su género, según su clase. De la misma forma también, esa genética estaba en Adán y Eva para que luego en la multiplicación iban a haber también, ¿no es cierto?, este tipo de diferencias, ¿no? Lamentablemente el ser humano por el pecado lo lleva a lo malo, ¿no? Pero en sí, según la Biblia, todos venimos de una sola sangre, todos venimos de una sola raza. Eso, ahora, yo he tratado de explicar un poco más o menos porque no hay ningún versículo en la Biblia que explique lo que hoy yo le estoy diciendo, solamente que yo trato de explicarlo un poco. Pero el Nuevo Testamento sí nos deja de que en sí no es que haya una raza, de una raza, no sé si esa palabra está bien dicha, porque no hay diferencia entre los hombres, ¿no? De que alguno venga de repente de alguna forma y otro de otra forma, no, sino que todos somos de una misma sangre, ¿no? Blancos, negros, amarillos, pelirrojos. Por ejemplo, la Biblia habla que el salmista David era pelirrojo, ¿no? Él era pelirrojo, era rubio, pero era pelirrojo, era blanco y pelirrojo. Así era el salmista David. Entonces, interesante, ¿no? Esas mezclas que hubo después del arca de Noé. Entonces, ¿dónde dice eso la Biblia? Vamos a buscarlo por aquí, eso está en el Nuevo Testamento. Yo aquí tengo digamos, una concordancia. A ver, vamos a ver si lo podemos encontrar. Hay que buscar la palabra sangre en el Nuevo Testamento. La palabra sangre. Muy bien. Gloria a Dios. A ver, me parece que está en Hechos 17:26. A ver, sangre. Hechos 17:26. Muy bien. Sí, sí es. Sí es. Está bueno, está bueno. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, mira lo que dice. Y de una sangre, ¿no es cierto? De una sangre ha hecho Dios a todo el linaje de los hombres, blancos, negros, rubios, cafecito como nosotros, ¿no? Que por este lado nosotros somos medios así marroncitos, cafecitos, ¿no? Bueno, dice la Biblia, y de una sangre Dios ha hecho a todo el linaje de los hombres, ¿no? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Qué tremendo. Entonces, eso es lo que enseña, eso es lo que enseña la palabra de Dios y esa es la respuesta que hoy podemos dar a nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Si alguien de repente no ha entendido, no todo lo que he venido dando, los ejemplos y cosas que he escarbado, te recomiendo que luego al final puedas volver y repetir, ¿no es cierto?, esta parte
para que lo entiendas un poquito mejor. Muy bien, entonces vamos a prepararnos para la siguiente pregunta. Entonces vamos a invitar a nuestra hermana Reinita que pueda en este momento ponernos la siguiente pregunta. Muy bien, y ahí está la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace nuestro hermano Daniel Salvador, ¿no? Que es el hermano que nos sigue, digamos, sigue las enseñanzas que damos en la iglesia por nuestro canal de YouTube. Y bueno, se conecta mucho por nuestro número de contacto. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Daniel Salvador. Él pone, tengo una pregunta. ¿Por qué se le permitió la poligamia a Abraham, Jacob, David y Salomón? ¿Acaso la Biblia se contradice en ese tema? Este es otro tema, hermano, que también por más que uno estudie, ¿no es cierto? Uno puede sacar de aquí, puede sacar de allá, pero la Biblia no da mucha luz, pero sí podemos responder. Ahora, yo quiero de todas maneras decir algo. A ver, usted sabe, hermano, que en la iglesia nosotros tenemos 3 niveles de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, está el nivel básico, luego tenemos también el nivel intermedio y luego tenemos el nivel avanzado. Entonces, yo quiero el día de hoy, digamos, enseñar que tanto a la pregunta de nuestra predicadora Barreto, que es acerca de las razas, hay mucho más que decir. Pero si yo me pongo a decir todo lo que he podido, digamos, recolectar en estos años, lo que he podido ver, puedo confundir a muchos hermanitos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digamos, trato de responder de una manera básica. No trato de dar un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá. ¿No es cierto? Luego ya cuando se abra, catartizo y se abra ya los estudios en el templo, en la iglesia, lógicamente que ahí ya yo entro a un nivel intermedio y hasta un nivel avanzado, ¿no? Eso quiero decir. Y lo mismo va a pasar también ahora con el tema de la poligamia. Si yo me pongo a darles a ustedes todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, lo que he, digamos, juntado, el conocimiento que he juntado, puedo terminar confundiendo a un hermano. Y aquí hay mucha gente nueva. Entonces yo lo que hago es dar la respuesta básica, sí o no, y alguna cosa por ahí, ¿no? Entonces estoy respondiendo de una manera básica y vamos de una manera básica a responder a nuestro hermano Daniel por qué se ve la poligamia en el Antiguo Testamento, ¿no? Y si Dios la permite, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Abraham, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, Abraham, Jacob, ¿no es cierto? Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, tenían, aparte de su esposa, tenían de repente concubina, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permitió la poligamia? ¿No? ¿Y por qué David y por qué también Salomón, digamos, estaba en esto de la poligamia? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Lo permite Dios ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Entonces, permítame responderle, como ya les dije, de una manera básica. No, para profundizar en estos temas, tanto de las razas, ¿no es cierto?, como también de la poligamia, tendría que tomarme toda la hora que tengo yo con ustedes y que ya pasó 40 minutos, tendría que tomarme toda la hora para al menos dejar una base, ¿no? Y de repente hacer una segunda parte o una tercera parte, pero no va por ahí. Entonces, permítame al menos responderle si sí o no y darle por ahí algunos, digamos, algunas arañadas, ¿no?, de conocimiento. Bueno, entonces, quiero también decir el día de hoy acerca de la poligamia. Quiero el día de hoy hablar acerca de la poligamia, que en sí la poligamia no es única, existen tipos de poligamia. Por ejemplo, está la poligamia, ¿no? Poligamia. Y la poligamia es, por ejemplo, se conoce esta palabra cuando un hombre
tiene aparte de su esposa, ¿no? Se casa con otra, tiene otra mujer, y así, ¿no? Legalmente se casa con varias mujeres. Creo que había uno ahí, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, aquí en el Perú, ¿te acuerdas? Ya me acordé ya, tu padrastro, ¿no? Tu padrastro Badani, ¿no? ¿Te acuerdas de tu padrastro Badani? Bueno, algunos pulpines no lo conocen, pero Badani es un hombre aquí en el Perú que me parece que tenía 6 o 7 mujeres y con las 7 vivía con ellas y estaba legalmente casado, ¿no? Algo así era más o menos. Bueno, eso es poligamia, cuando un hombre está casado con varias mujeres. Pero también existe otra palabra, que es también la me parece, si no usted googleelo luego, poliandría. Y esa palabra poliandría ya es cuando una mujer se casa con varios hombres. No, no solamente un hombre con varias mujeres, sino una mujer se casa con varios hombres, no con 2, 3 hombres. Esa mujer tiene 2 esposos o 3 esposos o 4 esposos, ¿no? Y esto todavía es muy raro, pero sí pasa en algunas partes del mundo. Entonces, y también existe, eh, lo que es cuando, por ejemplo, varios matrimonios, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, varios matrimonios, entre ellos se casan, ¿no? O sea, está el hombre casado con la mujer, otro hombre casado con otra mujer, otro hombre casado con otra mujer, pero aparte que están casados, entre ellos también se casan y viven todos juntos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Los matrimonios y casados también todos ellos, ¿no? Compartiéndose, por decirlo así. Pero ese no me acuerdo, hermano, no me acuerdo, pero lo puedes buscar también en el Google. Entonces existen tipos de poligamia, eso es bueno también entenderlo. Ahora, la poligamia en la Biblia, por ejemplo, en el caso de la poligamia, ¿no? Que es que un hombre tenga a su esposa y otras esposas más, se resume en que en la esposa, ¿no? En la esposa y la concubina. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, encontramos que Abraham tenía su esposa, pero también tenía su concubina. Una concubina es una esposa también, pero con un rango menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que David también tenía, por ejemplo, el rey David tenía también, era casado, tenía su esposa, pero también tenía concubinas, ¿no? La Biblia habla que uno de sus hijos, me parece que Absalón, ¿no es cierto? Tuvo relaciones sexuales en lo alto del palacio, como una especie de sublevación contra su padre, el rey, y tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre, ¿no? El rey Salomón, por ejemplo, también, ¿no? Salomón me parece que él tuvo 1000 mujeres, Salomón, ¿no? Pero no me acuerdo si eran 700 esposas y 300 concubinas, o si eran 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, no me recuerdo ahorita eso. Pero, entonces, ¿qué pasaba con un hombre? Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. ¿Qué pasaba? Tenía su esposa, pero también tenía concubinas. ¿Qué es una concubina? Es una esposa, pero de menor rango, según la Biblia. Ahora bien, la pregunta que hace aquí nuestro hermano es, y bien mandada esa pregunta, de verdad, hermano, tanto la pregunta de las razas como esta pregunta son preguntas bien difíciles, hermano, pero permítame ahí levemente poder responder. Pone: bendiciones, pastor, soy Daniel Salvador, tengo una pregunta: por qué se permitió la poligamia a Abraham, Jacob, luego a los reyes, David y Salomón? ¿Acaso la Biblia se contradice en ese tema? Bueno, primeramente, mi hermano, la Biblia jamás se contradice. Jamás se contradice la Biblia. El problema no es que la Biblia se contradiga. El problema es que esa persona no tiene el conocimiento que tienen otros para poder interpretarla. Entonces, hermano, no porque alguien no entienda un tema,
se contradice. Es como, por ejemplo, yo no sé acerca de, no soy muy docto ni muy probo en lo que es, digamos, las matemáticas, digamos, avanzadas como el álgebra, ¿no? O la trigonometría. Pero no porque yo no lo entiendo, la trigonometría está mal. No porque yo no entienda el álgebra, está equivocada el álgebra. No, yo no lo entiendo, pero por ahí debe haber uno que sí lo entiende, ¿no? Y me puede explicar. Lo mismo pasa. Hay gente que a veces dice que se contradice la Biblia. No, tú no entiendes, que es muy diferente, pero puedes preguntarle a alguien que sí comprende. Entonces, nuestro hermano pregunta, ¿se contradice la Biblia? ¿Por qué Dios permitió? Bueno, quiero responder primeramente de que Dios nunca permitió la poligamia, en el sentido de que Él la haya enseñado. La poligamia no fue ni es propósito de Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿se recuerda? Dice que el hombre estaba solo. Y como estaba solo el hombre, ¿qué dice la Biblia? En el principio. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Y como el hombre estaba solo, sacó de su costilla a Eva, sacó a María, sacó a Marta, sacó a Carmen. ¿Así dice? No dice eso. Dice que sacó de su costilla a Eva, un hombre y una mujer. Ese fue el plan de Dios. Pero luego se metió el pecado, ¿no? La mujer cometió la imprudencia de hablar con la serpiente, se metió el pecado. Dios le dijo a la mujer, por haber hecho eso, ¿no es cierto? Serás como una sierva, le dijo, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, en Génesis capítulo 3. A ver, vamos a verlo por acá. Muy bien. Le dijo, por ejemplo, a la mujer, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Luego le dijo a la mujer, ¿qué más? Ah, ya, acá está. Le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, ¿no? Es tremendo. La Biblia tiene tantos misterios, hermano. La Biblia tiene misterios tremendos, tremendos, hermano, ¿no? Tremendos. Acá le dice, voy a multiplicar los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo, o sea, antes del pecado, la mujer, ¿no es cierto?, estaba tranquila, el hombre tranquilo, no había machismo, no había feminismo, pero por haber pecado, le dijo, ahora tu deseo como mujer será para tu marido. O sea, él se va a levantar contra ti, el hombre se va a levantar contra la mujer. Ese machismo vino por causa del pecado. Y él se enseñoreará de ti, ¿no? Luego en el siguiente capítulo vemos al primer polígamo. A ver si lo encontramos por aquí. Ajá, muy bien, gloria a Dios. Muy bien, acá está. Y vino el primer polígamo después del pecado. Entonces, Dios nunca estuvo a favor de que un hombre tenga 2, 3, 4 mujeres. Eso es consecuencia del pecado. Y aquí vemos después del pecado a Lamec, el cual tomó para sí 2 mujeres, ¿no? Una se llamaba Ada y otra se llamaba Sila. Eso ya lo enseñé, acá hay una enseñanza grande y tremenda, ¿no? Y luego, de repente alguno preguntará, ¿no? Pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Isaac, Jacob? ¿No es cierto? ¿Por qué ellos, digamos, hicieron esto? ¿No es cierto? Bueno, cabe decir de que no fue una enseñanza de Dios, pero sí fueron errores que cometieron también los hombres de Dios. Una de las cosas que la Biblia, por ejemplo, es bien fiel, por eso dice la palabra, hablando de ella misma, palabra fiel es esta, es que la Biblia no alcahuetea a nadie. La Biblia no tapa pecados. La Biblia fuera otra, escondería el pecado de David. Tremendo el pecado de David, ¿sí o no? Como David, hermano, ese David se corrompió, mató a una persona, estuvo en pecado oculto, David se metió con la mujer de otra persona, ese David, hermano, terrible. Pero la Biblia explica cada uno de los detalles del pecado de David. Entonces, la Biblia no tapa los errores que cometieron los siervos de Dios.
No es que la Biblia solamente te pone los versículos que David era alguien conforme al corazón de Dios, también te cuenta las imperfecciones que como seres humanos cometieron ellos, ¿no? Por ejemplo, Abraham dice la Biblia de que Sara misma le dijo, ¿no? Ya que como yo no tengo, por ejemplo, hijos, ¿no es cierto? Entonces, métete con Agar, ¿no es cierto? Métete con Agar y de esa manera, ¿no es cierto? Ella pueda darte un hijo, el cual luego lo críe yo. Entonces la Biblia habla de esas imperfecciones y cosas, errores. Por ejemplo, Abraham allí debió haber esperado, ¿no? La Biblia dice que Abraham era el padre de la fe, pero se desesperó y se metió, ¿no? con su sierva, ¿no? Haciendo de ella una concubina. Se metió con su sierva, ¿no? Ahora bien, pero la Biblia no lo tapa. Dios no lo enseña, son errores que los siervos de Dios cometieron en la Biblia. Entonces, esto que está aquí queda como una enseñanza, que la gente de la Biblia, los hombres de la Biblia, también cometieron errores. Hablamos de un gran apóstol Pablo, por ejemplo, pero la Biblia no tapa su vida pasada, que el apóstol Pablo era un asesino. Su sangre estaba manchada, habiendo matado a mucha gente. Abraham, el padre de la fe, se desesperó y se metió con su sierva. ¿No es cierto? Jacob, de donde vino, por ejemplo, hermano, todas las tribus de Israel. De Jacob vino, hermano, el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Pero la Biblia no tapa que Jacob era un mentiroso, era un vivo. No tapa la Biblia. Entonces, de Salomón se habla, por ejemplo, que era alguien sabio, mucha sabiduría, pero luego se corrompió, dice la Biblia, se corrompió escuchando y tratando de consentir a sus mujeres. Entonces, la Biblia no tapa, ¿no? Pero no porque la Biblia no tapa los errores que estos hombres cometieron, no porque la Biblia no lo tapa, vamos a decir de que Dios lo enseñó o lo permitió. No, Dios tuvo que haberles, hermano, dado también. Vamos a ver, por ejemplo, que hubieron consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la consecuencia de Abraham, de haberse desesperado y haberse metido con su sierva y hacer de ella su concubina, Agar. De allí salió Ismael y de Ismael, hermano, de Ismael, la descendencia de Ismael es todos los musulmanes. Luego, después de eso, Dios le dio a Abraham, de Sara, su mujer, le dio a Isaac, y de Isaac viene el pueblo de Dios. ¿Qué intento decir? De que sí hubo consecuencias, porque hasta el día de hoy, hermano, los musulmanes persiguen a Israel. Hubo consecuencias, por ejemplo, hermano, en el caso de ellos, ¿no es cierto? Hubo consecuencias. Luego de eso ya no se ve a siervos de Dios cometiendo poligamia, no se ve, ¿no es cierto? Pero sí se ve que los reyes, se ve a David, se ve, por ejemplo, a Salomón, pero también hubo consecuencia. Salomón, por ejemplo, hermano, Salomón se corrompió por tener tantas mujeres, se corrompió. Entonces vemos que no es el plan de Dios, nunca Dios lo enseñó. Y de repente Dios tuvo que haber tratado con ellos. No, pero ¿por qué la Biblia no dijo ahí, por ejemplo, que no tengan eso? No, sí dice. Vamos a ver, por ejemplo, está en Deuteronomio, me parece. En Deuteronomio, a ver, ayúdame a buscar, hija, cuando se habla acerca de los reyes que no tengan mujeres, que los reyes no tengan muchas mujeres. Está en Deuteronomio. A ver, vamos acá, yo tengo una concordancia. A ver, Deuteronomio, creo que está, a ver, por aquí. Muy bien. Ya, acá está. Deuteronomio 17:14 dice, instrucciones acerca de un rey. Dice, por ejemplo, acá le dice al que sea rey, ¿no? No aumentes para ti muchos caballos, lo que ahora sería para un rey. No te hagas, no te corrompas con la política, haciéndote multimillonario rico, comprándote muchas cosas, ¿no? Muchos carros, ¿no? Acá hay muchos caballos. Luego también dice, al rey le dice, no tomará para sí muchas mujeres. Pero, entonces, pastor, David pecó. Por supuesto que David pecó.
David pecó con este mandamiento y es por eso que David, al ser débil en esa área, luego cayó en pecado también cuando vio a una mujer bañándose llamada Betsabé. O sea, que si estos hombres no hubieran tenido imperfecciones humanas, no hubiera habido consecuencias, porque Dios sí habló en la palabra, ¿no? Salomón, por ejemplo, fue engañado por sus mujeres y queriendo consentirlas, dice que cayó en apostasía. ¿Pero por qué? Si la Biblia le decía al rey que no, ni tomará para sí muchas mujeres. Es que esa fue, digamos, esa fue el área humana en que ellos hicieron las cosas mal, se equivocaron, ¿no es cierto? Se equivocaron. No vayas a creer que los siervos de la Biblia eran perfectos, ¿ah? No, 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 no. Cuando hablamos de los apóstoles, tampoco, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los apóstoles, por ejemplo, hermano, hablamos de un Pedro, ¿no? Oh, el apóstol Pedro, sí, negó, no una, negó 3 veces a Jesús. Jesús, hermano, por ejemplo, los grandes apóstoles, sí, pero cuando vinieron los alguaciles a querer llevárselo a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice que lo abandonaron. O sea, los apóstoles de Dios, de Jesús, que comían con él, que dormían con él, que vieron sus milagros, lo abandonaron en un momento de miedo y de temor. Uno de sus apóstoles, hermano, se corrompió y terminó vendiéndolo, terminó, hermano, traicionándolo. Un apóstol. Entonces, hermano, lo que intento decir es, y eso es una enseñanza para nosotros también, la Biblia no esconde, la Biblia no tapa los errores de los siervos. Lo que la Biblia, y queda para nosotros como una enseñanza, es que Dios no busca gente perfecta. Lo que Dios busca es gente que lo ame y que en el proceso sea capaz y tenga la voluntad de cada día cambiar por amor a ese Dios que lo ha llamado. La Biblia no busca gente perfecta, porque si así fuera, nadie sería llamado por Dios, porque no hay nadie per se, ¿no? En sí mismo, en lo intrínseco, no hay nadie santo ni perfecto. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, ya a un apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 7, ya encontramos a un apóstol Pablo que enseña lo siguiente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia, no dice mujeres, cada uno su propia mujer, singular, singular, y cada una mujer, su propio marido, unito, ¿no es cierto? Entonces ya en el Nuevo Testamento lo dice claramente, ¿no? En Efesios también. Entonces, esa es la respuesta que podemos darle a nuestro amado hermano, ¿no? La Biblia no se contradice, ¿no? La Biblia no se contradice. Simplemente que a veces algunos siervos de Dios de repente hicieron cosas equivocadas, hubieron consecuencias, luego Dios, ¿no es cierto? Puso su ley, especialmente para los reyes. David también se equivocó, Salomón se equivocó, pero también hubieron consecuencias, ¿no es cierto? Ahora también hay que entender también que la poligamia al principio, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo estaba, hermano, todo el mundo estaba, digamos, ¿cómo decirlo así? El mandamiento era poblar la tierra, ¿no es cierto? Fue algo que tal vez, hermano, también pasó y ocurrió, pero nunca fue una enseñanza de Dios. Por el contrario, Dios habló que no es correcto, que trae consecuencias, y en el Nuevo Testamento claramente. Muy bien. Esa es la respuesta que le damos a nuestro amado hermano, que le mandamos un fuerte abrazo, y terminamos con esta pregunta, ¿ya? Porque ya son las 9:03, ya pasó la horita, ¿no? Padre Santo. Gracias, Señor, por ayudarme a responder a mis hermanos preguntones con esas preguntas atrevidas y tremendas. Muy bien, nos mandan también esta pregunta por WhatsApp, y esta pregunta dice: pastor, una pregunta, ¿qué es el WhatsApp misionero? Ay, ay, ay. Muy bien, vamos a responder entonces esta pregunta, salimos y vamos a responder esta pregunta, ¿no? Tal vez hay muchos también que a veces yo hablo del WhatsApp misionero, pero tal vez alguno dirá: ¿qué es el WhatsApp misionero? ¿Para qué se ha creado el WhatsApp misionero? ¿No? ¿Qué es el WhatsApp misionero? Bueno,
Vamos a verlo por aquí. El WhatsApp misionero, ¿no? El WhatsApp misionero, mi querido hermano, es una visión que Dios nos ha dado con aquellos hermanos que viven en provincias y que viven, hermanos, en los países, ¿no? Y que tienen la característica de que siempre se conectan, siempre se conectan, siempre se conectan. Entonces, como siempre se conectan, ya son parte de nosotros. Entonces, hemos creado un WhatsApp donde están cada uno de ellos y ellos tienen la ventaja o tienen, no sé cómo llamarlo, el beneficio de poder, si requieren oración, tienen una petición, poder estar cerca de sus pastores. Y ahí en ese WhatsApp escribir, tengo este problema, ayúdenme en oración, tengo esta pregunta, o por favor oren por mí, y poder estar junto con sus pastores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este WhatsApp tenemos a nuestra hermana Nalda Canto de Estados Unidos, ¿no? Tenemos a nuestra hermana Julia Ormeño de Argentina, tenemos a nuestra hermana Luz Barreto también de Arequipa, a nuestra hermana Giselle Campos de Ancash, tenemos a nuestra hermana Rosa Gasco también de Chiclayo, ¿no es cierto? Y a nuestra hermana María Vega de Pacasmayo. Aquí hay algunos hermanos que se conectan, ¿no? El cual yo quiero motivarles también, quiero motivarles de que traten de conectarse con una célula, porque cada uno de ustedes tienen a un hermano conocido, ¿no? Tienen a un hermano conocido o a un líder conocido. Y si no conocen a nadie, díganme y yo los conecto con un líder para que puedan ustedes con una videollamada por WhatsApp, ¿no? O una videollamada por Facebook, puedan ustedes congregar en una célula los días jueves y los días sábados. Por ejemplo, nuestra hermana Nalda Canto de Estados Unidos, ella congrega y se conecta en la célula de nuestra amada líder Sonia Manja. Ella se congrega ahí. O sea, de Estados Unidos, ella congrega en una célula. ¿No es cierto? Y esa es la visión. Yo invito a cada hermano y hermana de este WhatsApp a que no solamente se conecte los miércoles y los viernes, ¿no? Sino también que los jueves y los días sábados también se conecten, ¿no? Por videollamada por WhatsApp, ¿no? O videollamada por Facebook, que se conecten también en una célula para que escuchen la palabra, las alabanzas y sean parte también, ¿no? Por ejemplo, nuestra hermana Luz Barreto también se conecta, ¿no? Un día yo estaba visitando las células en la zona de Sarita y ahí estaba ella conectada también, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Luego también nuestra hermana Giselle Campos, que también se conecta con nuestra líder Sandrita Montoya, ¿no? También se conecta. Después los demás no sé si se conectan, pero les animaría, porque todos tenemos un familiar en la iglesia y ese familiar te conectas con él y él te pone en vivo, ¿no? Por WhatsApp o por Facebook para que seas parte de un culto. Todos tenemos a un hermano conocido, ¿no? Y si no tienes a nadie conocido, escríbeme y yo te conecto con una célula para de esa manera que participes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de este WhatsApp misionero? Es que vamos a estar visitándolos. Vamos a estar visitándolos, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a estar visitando a uno o a dos, de todas maneras. Entonces vamos a estar visitándolos, ¿no? Para darles palabra, algún consejo. Estamos orando, por ejemplo, también para que Dios pueda abrir, para que Dios pueda abrir, ¿no? Una gloria de Dios en cada uno de estos lugares. A veces de repente hay un familiar que tiene un terreno abandonado. Hay alguien que dice, yo presto mi local o doy mi sala que es grande para que hagan la obra. Entonces estamos orando para que se abra una iglesia en cada uno de estos lugares. Por lo pronto, nuestra hermana Rosa Gasco de Chiclayo, ella nos ha mandado a decir que pone a disposición su casa y toda su sala, ¿no es cierto?, para que hagamos la obra en Chiclayo. Así que ya necesitamos hermano, algún hermano chiclayano soy, ¿no? Chiclayano soy. Entonces que pueda pues algún hermano joven,
¿no? Que pueda, o una pareja de matrimonio, que puedan, hermano, ya en algún momento, el otro año, salir a las misiones para poder trabajar en la obra de Dios, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, ¿no? Alguien de repente dice, ¿no? Pastor, pero yo también lo escucho de provincia, pero no me han puesto, no me han puesto ahí. Lo que pasa es que lo que se requiere es que siempre esté conectándose, ¿no? O sea, alguien de que de repente se conecta una vez al mes, de vez en cuando, no, sino que es alguien que siempre debe de estar conectando, saludando, por ejemplo, ¿no? Alguien que diga, por ejemplo, ¿no? Saludos aquí del Cusco, ¿no? Y la otra transmisión, saludos del Cusco, y así. Entonces ya de esa manera puede entrar ese WhatsApp, ¿no es cierto? Pero si de repente hubiera alguien que dice, no, pastor, de repente yo no he hecho eso, pero yo me estoy conectando o quisiera participar de este WhatsApp misionero, tenemos un número de contacto, ¿es cierto? Hermana Reina, tenemos un número de contacto. Entonces, a este número de contacto que está acá, pueden mandar, ¿no? Y con esto vamos terminando. Pueden mandar, ¿no es cierto?, su primer nombre, su primer apellido, su número de celular y de qué provincia o de qué departamento nos está viendo. Entonces nosotros ahí confirmamos, ¿no? Con aquellos que trabajan, que es nuestra hermana Reina, confirmamos si es verdad que siempre se conecta, que sí participa, que sí saluda, ¿no? Porque ¿para qué, hermano? Que ese es el problema, ¿no? Mucha gente quiere beneficios, pero pocos quieren, hermano, responsabilidades. O sea, mucha gente pide beneficios, ¿no? Mucha gente quiere beneficios, pero pocos quieren responsabilidad. Entonces, hermano, entonces eso es muy importante, ¿no? Y verificamos y si es verdad que sí participa, se conecta, entonces ahí mándenos de dónde nos ve para poder hacerlo parte del WhatsApp misionero, ¿es cierto? Y bueno, es nuestro anhelo que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que realmente nos sentimos muy contentos de estar con ustedes. Muchos hermanos, cuando converso con ellos, me dicen, pastor, usted no sabe cuánto estoy aprendiendo con estos programas en consulta pastoral. Ahora puedo responder las preguntas a mis amigos en el trabajo, ahora puedo responder las preguntas que me hacen en mi casa, en mi familia, ahora puedo responderle las preguntas, puedo dar consejería también a mis amigos. Ahora he aprendido también a dar consejería, he aprendido también a responder. Y bueno, lo que estamos haciendo es capacitar a todo aquel que en algún momento desea ser levantado por Dios y desea trabajar en la obra de Dios, ¿no? Entonces, hermano, creo que todo lo que estamos dando es porque Dios te va a levantar, es porque Dios te va a usar en gran manera.